verdad es un honor, un privilegio estar el primer día del año dando esta plática. Agradezco a nuestros pastores Humberto, Arely, la oportunidad. Y bueno, sabemos que son días un poquito complicados porque cayó exactamente el día 25 y primero en domingo. Sabemos que muchos están con familias, muchos aprovechan estas fechas para reunirse, y también eso es hacer iglesia, reunirse con la familia, que ellos vean en nuestro testimonio que la obra de Dios es profunda, es en todos los sentidos, y aprovechamos estas fechas pues para compartir con ellos, para celebrar, para descansar, para muchas cosas, pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos, algunos de conectarse, y pues sabemos que sobre todas las cosas Dios está con nosotros. Y dice el Salmo 23 que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, a partir del primero y día tras día, por todos los días de este año. La presencia, la bendición, la provisión de Dios nos va a acompañar, y en su casa, en su presencia habitaremos por largos días. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha puesto Dios en el corazón de nuestros pastores, que este año va a ser un año de cosecha abundante, de esa cosecha que a veces nos lleva tiempo, pero que una vez que llega es rica, es abundante, es para siempre. Yo soy de Veracruz, Tuxpan, Veracruz, y ahí hay muchos naranjales y muchos árboles de mangos y demás. La cosecha del mango, de los naranjales, lleva tiempo. Normalmente se siembran y son arbolitos muy pequeños, se convierten en arbustos. Al año, a los 2 años empiezan a dar alguna florecita, después unos frutos pequeños, y tarda mucho en cosecharse ese fruto de los árboles. No es como el maíz, el frijol, que es 1 o 2 veces al año. Este tarda 3, 4 años, pero una vez que los árboles maduran, una vez que los árboles crecieron y adquirieron esa madurez, el fruto se da de forma espontánea y se da cada año. Ya no tienes que hacer nada, solo tienes que recibirlo, cosecharlo. Y a mí me encantaba ir al rancho de mis tíos abuelos que tenían mangos, porque nos dábamos un agasajo de mangos, o sea, agarrábamos mangos y mangos y mangos, y ni lo acabábamos, porque era tan grande la cosecha de mangos que no necesitábamos chupar la semillita y demás, nos dábamos vuelo, era nada más ir y tomarlos del árbol. Entonces, este es el tiempo que Dios ha dispuesto para que no solo en el almendro, sino que en México y también en otros países esa cosecha se dé. Y se va a dar en todos los ámbitos, en todas las esferas de nuestra vida. Se va a dar en nuestras finanzas, se va a dar en nuestra familia. Aquellos que por años estuvieron orando por hijos, por esposo, por esposa, para que se reunieran, para que dieran ese paso, tomaran esa decisión. Aquellos que estuvieron pidiendo una pareja, que estaban pidiendo matrimonio, que estaban pidiendo un trabajo nuevo. Aquellos que estaban pidiendo un negocio, aquellos que estaban pidiendo por hijos que no tenían, todas esas peticiones, esos sueños, este año se van a detonar, y se van a detonar de la mano de Dios, porque Dios nos lo prometió, está en la Biblia y aparte nos lo ha dicho. Y este año va a ser de cosecha abundante, y no porque sea mágico el número, no porque a partir de las 0 horas con 1 minuto la unción va a ascender, que sí va a descender, pero es algo que se ha venido gestando. Es algo que llevó muchos años de paciencia por parte de nuestros pastores Humberto, Arely, años de paciencia, pero sobre todo de obediencia, de humildad, de trabajo. Y platicando con ellos en algunas ocasiones, se preguntaban por qué tardaba a veces, y a veces tenemos ese sentimiento, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y ellos han sido obedientes, ellos han, lo que Dios les ha pedido, los ministerios que Dios les ha dicho que levanten, ellos los han levantado y lo han compartido. Los osos financieros, los osos para niños, los osos para matrimonios, fueron dándose gradualmente, y era como Dios los iba poniendo en su corazón, y ellos iban obedeciendo y dando pasos. Los healing rooms, también
los cuartos proféticos, el trabajo con los niños, las misiones, todo fue sembrar, sembrar, sembrar. Y Dios nos ha dicho que este año va a ser de cosecha abundante en todos los sentidos. Pero repito, va a ser de la mano de Dios. Y siempre que viene la cosecha, en todos los aspectos, es una bendición de Dios, es una provisión de Dios. Tiene que ver con una unción de parte de Dios. No podemos cosechar alejados de Dios. Debe de venir una unción especial. Y ese es el tema que hoy vamos a platicar, vino nuevo. Y para entender un poquito esto, nos vamos a basar mucho en 4 o 5 versículos que están en Mateo 9, del 14 al 17. Es una lectura que ya es muy conocida para todos, pero quizás no hemos comprendido la profundidad y lo que esto significa para nosotros, para nuestro ministerio, para nuestra familia, para nuestra congregación, para todos los que de alguna u otra forma interactúan con nosotros. Y antes de iniciar, quisiera hacer un pequeño paréntesis para hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana por tu presencia en nuestras vidas, gracias por esa adoración, esa alabanza, Padre, que nos lleva hasta tu presencia, nos permite entrar en comunión, en contacto contigo, ver tu rostro, deleitarnos con tus abrazos, con tus besos. Gracias, Padre, por los músicos, gracias por todos los que de corazón, Padre, te alaban, te bendicen. Gracias porque sé que ellos encuentran, Señor, tu rostro, te agradan y tú estás, Padre, enamorado de ellos, así como nosotros estamos enamorados de ti, Padre. Gracias por ese amor que nos dispensas cada instante de nuestras vidas. Yo te ruego que en esta hora tu palabra, Señor, fluya y también a través de ella tú nos des el mensaje, el consejo, la orientación y la guía que quieres para nuestras vidas, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vino nuevo. La Biblia habla mucho del vino y esta no pretende ser una plática, una apología, una defensa de aquellos que se excedieron en estos días, que agarren de pretexto para que Arturo dijo que el vino era bueno y que pues ya ves, mujer, yo no estaba equivocado. No, la Biblia habla de que no tiene que haber excesos, pero el vino en la Biblia es muy importante porque el vino, como ustedes saben, es, o si no lo saben, lo platicamos, es un símbolo del Espíritu Santo. Hay varios simbolismos, hay varias cosas que nos dan una visión de lo que es el Espíritu Santo, nos dan una visión a través de lo que hacen, de cómo se mueven, de sus características. Algunos símbolos del Espíritu Santo, pues es el viento, puede ser el aceite, puede ser el fuego, la paloma, y en este caso es el vino. Y nos vamos a enfocar en estos versículos que van a tener una enseñanza para todos nosotros. Mateo 9, 14, 17 dice de la siguiente manera: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tierra vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Bueno. Bien. Este es un pasaje donde vemos que se acercan unos hombres, no nos dicen cuántos, solo nos dice que son discípulos de Juan el Bautista y empiezan a cuestionar a Jesús sobre ciertos puntos. Y Jesús les contesta, le preguntan sobre el ayuno y Jesús les contesta acerca de cuando están en fiesta. No es lógico que estén haciendo ayuno, porque el ayuno representaba humillación, dolor,
tristeza, era para pedir porque estaban arrepintiendo, porque querían algo, tenían una necesidad muy fuerte. Entonces, como que ellos ayunaban, tanto los discípulos de Juan como los fariseos, para que viniera el Mesías, para que hubiera un arrepentimiento de los hombres, para que hubiera un acercamiento con Dios. Y estaban bien, simplemente que ellos habían perdido de vista que ya estaba. Eso por lo que estaban ayunando ya estaba en esa tierra. Eso por lo que ellos estaban pidiendo, por lo cual se estaban humillando, ya estaba en Jesús. Jesús era el motivo de sus ayunos y Dios ya les había contestado, pero ellos habían perdido de vista esto. Entonces Jesús les dice que pues cuando está el novio, o sea, él, ¿para qué ayunan? Es un momento de fiesta, de alegría, de gozo, como los que acabamos de pasar en casa. Y les pone dos ejemplos de cosas que no deben de hacerse. Jesús dice en el 16, además, ¿a quién se le ocurre? Y esta palabra es muy significativa, es como muy obvio, es muy obvio para aquel tiempo, o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿por qué haría alguien esto? Pero la distancia en el tiempo, la distancia entre culturas a veces no nos hace comprender al 100% esta situación. Entonces me gustaría, si tienen una imagen que mandé, de explicarles esto. Los odres, el tema de los odres. Para los antiguos, para los que estaban contemporáneos de Jesús, era muy obvio esto, que poner vino nuevo, deberían de ponerlo en un odre nuevo. ¿Por qué? Cuando se fabricaba el vino, lo que hacían era pisaban las uvas, la cáscara de la uva ya tiene ciertas levaduras que hacen que fermente de manera natural, no tienen que agregarle nada. Entonces, una vez que lo pisaban, aparte era un momento de gozo y de alegría. Dice Jeremías que lo hacían cantando y era una época pues de alegría, de gozo, de convivencia. Se pisaban las uvas, 1 o 2 hombres, y después el jugo escurría a unos contenedores y después se guardaba en odres. Los odres eran fabricados de piel, normalmente de cabrito, oveja. Y lo que pasaba es que y lo sellaban, entonces empezaba a fermentar y empezaba a inflarse. El dióxido de carbono que generaba la fermentación hacía que se empezara a inflar como si fuera un globito, ¿sí? Pero era de cuero. Ahora, ¿por qué tenía que ser un odre nuevo? Porque el odre nuevo era flexible, estiraba, daba de sí. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, era lógico que si era un vino nuevo que iba a fermentar, tenía que estar en un odre nuevo que iba a estirar, para que después, ya que terminara la fermentación, ya ahora sí ya lo pasaban a otros contenedores. Pero ¿qué ocurría cuando ponían vino nuevo? Alguien cometía la barbaridad de poner vino nuevo en un odre viejo. El odre viejo ya estaba seco, ya era duro, rígido. Entonces, al empezar a fermentar, se volvía a producir esos gases y era tal la presión que el odre se reventaba. Entonces se echaba a perder tanto el vino como el odre, el contenedor. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Bueno, ok. Entonces, en este contexto es que se dice esto. Ahora vamos a regresarnos y vamos a analizar pasaje por pasaje. Bueno, el vino, como ya dijimos, es una señal, es un simbolismo del Espíritu Santo, pero también es una señal de bendición. En Génesis 27, 28, cuando Isaac bendice a Jacob, le dice que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia. O sea, el vino era símbolo de una bendición, de abundancia, de generosidad. Deuteronomio 7:13 dice: te amará Dios, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite, y las crías de tu ganado y los corderos de tus rebaños. Entonces, el vino, el Espíritu Santo que es representado por el vino, es una bendición, es una señal de bendición del cielo. Este año que comienza para nosotros, no hay mejor manera de empezarlo tomado de la mano del Espíritu Santo, y lo mejor es que Dios ya nos lo ha dado. Y esa bendición, ese gozo que es representado
por el vino y el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Y esa es la mejor manera de iniciar nuestro año. Entonces, como punto número 1 es, el Espíritu Santo es una bendición en nuestras vidas. Con Él podemos hacer y cumplir todos los proyectos, todos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Como punto número 2 es, la oposición en ocasiones viene de adentro. ¿Qué pasa cuando hay un mover del Espíritu Santo? Cuando hay un mover del Espíritu Santo, alguien mencionaba, nos saca de nuestra zona de confort, de lo que ya veníamos haciendo. Y no porque lo que veníamos haciendo fuera malo, sino porque vienen cosas mejores. Ustedes recuerdan cuando Jesús inicia su ministerio, curiosamente tiene que ver también con el vino. Llega a una fiesta, ¿qué pasa? Se acaba el vino y su mamá le dice, órale, ahí te hablan, haz algo por ellos. Y sin agua va, lo convierten en padrino de vino. Y pues él dice, híjole, no es mi tiempo, pero tengo que obedecer. Y manda que traigan unas vasijas y las llenan de agua y lo convierte en vino. Y el maestro, el catador, digámoslo así, les dice al novio, oye, lo que hacen los hombres normalmente es que primero dan el vino bueno. Y ya que están bien servidos, ya empiezan a dar el vino de menor calidad, porque ya no saben ni qué están tomando. Pero tú has hecho al revés. O sea, el vino que da Jesús es mejor. Cada vez es mejor. Y repito, para que no nos sintamos como con cierto malestar de que, entonces lo que hemos estado haciendo está mal. No, ha estado bien, pero estuvo bien para esa temporada. El nuevo vino que Jesús da es mejor, de mejor calidad, para esta nueva temporada. Y esta nueva temporada de nuestras vidas es una temporada de cosecha. Entonces la unción que Él nos va a dar tiene que estar acorde a estos tiempos, tiene que estar de acorde a lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, porque es a través de su unción que vamos a poder hacer todo lo que tenemos que hacer. No nos va a costar trabajo, cuando solo nos baste con estirar las manos, vamos a tomar ese fruto. Se va a cumplir su palabra de que las riquezas de las naciones, de los incrédulos, van a estar a nuestra disposición, pero solo hay que tomarlas. Pero necesitamos esa unción especial, esa unción, ese vino nuevo para esta nueva temporada. Pero ¿qué pasa? Normalmente crea resistencia, y crea resistencia curiosamente entre los de casa, porque los que están afuera no entienden no tienen este discernimiento de que la unción se tiene que ir renovando, que la unción tiene que ir para cada temporada. Entonces los de afuera ni caso nos hacen, pero los de adentro es, ¿y por qué están haciendo esto? Y esto es bíblico. ¿Y dónde dice? Y lo digo por experiencia, no porque me lo hayan dicho, sino porque yo lo dije. Y ahorita pues me arrepiento, pero sirvió para que me sensibilizara de todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Yo crecí, ya lo he contado en otras ocasiones, en una iglesia muy tradicional, a pesar de que era evangélica pentecostal y que se hablaba de milagros y que se hablaba de profecía. Era algo que yo sabía porque me lo habían enseñado desde niño y porque venía en la Biblia. Pero cuando llego al almendro y empiezo a escuchar que este año lo declaramos libre de cánceres, yo dije, tan fácil como eso. Pero empiezo a ver una reunión tras otra reunión. Mi sobrino tenía cáncer de pulmón, ya estaba en metástasis y Dios lo sanó. ¡Wow! Casualidad. Luego a otra reunión. No, mi hija tenía cáncer y ya estaba desahuciada, pero Dios la sanó. Y puedo ver a esa niñita corriendo y haciendo, ¡wow! Bueno. Y caso tras caso, y digo, bueno, entonces sí, no solo es de lectura, no solo es de conocimiento, es una unción que se tiene. Y empieza a quebrarme, a romper mi estructura y todavía con resistencia. Luego entro a ESEA y de las primeras clases hacen unas estaciones proféticas y ya para empezar el nombre. ¿Dónde dice la Biblia estaciones proféticas? O sea, y aparte porque yo traía ese concepto, ese esquema de que sí, hay profecía, pero solo el profeta de Dios, el que habla en tono grave, en vocabulario Reina Valera, yo os digo que vosotros sois. Y para mí ese era el profeta, y que de repente
unos jovencitos, unas señoritas, unos adolescentes, empezaron a darme palabra profética. Dije, no, esto no es de Dios. Pero Dios me sacude y me dice, sí, espérate, o sea, en la Biblia dice, Joel, tus jóvenes verán visiones, tus ancianos tendrán sueños, derramaré mi espíritu sobre toda criatura. Arturo, ¿qué no estás entendiendo? Toda criatura es toda criatura. Y dije, sí, pero me costó mucho trabajo. La nueva unción, el mover de Dios te simbra y debes estar preparado para recibirla. Entonces, pero lo triste era que la resistencia a ese mover venía de mí. De nada me había servido haber nacido en una cuna cristiana, cristiano de cuarta generación, si yo estaba frenando la unción de Dios porque tenía esos esquemas. Entonces, muchas veces la oposición viene de adentro, pero Dios nos va a dar la victoria. Y el llamado es a que no seamos esa oposición, quizás rompa nuestros esquemas, quizás nos mueva el tapete, pero confiemos en Dios. Ese es el mover del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque sí vienen las Escrituras, porque si ponemos atención a los pasajes va a venir, y de todas formas una señal que no se puede ocultar son los frutos, porque por sus frutos los conocerán. Entonces, si tenemos dudas, veamos los frutos. Son de bendición para otros, son para sanidad de otros, son para consuelo de otros, son para edificación de otros. Es de Dios. Si no cumple esos requisitos, entonces sí, tomemos nuestra distancia. Pero mientras sea de bendición para otros y para nuestras vidas, es un mover de Dios. Entonces, la oposición a veces viene de adentro. ¿Por qué? Porque dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús. ¿No se suponía que eran del mismo bando? Y viene de ellos el cuestionamiento. Oye, Jesús, ¿por qué esto? Oye, Jesús, ¿por qué aquello? Entonces, la oposición puede venir de adentro, de quien menos lo esperamos, pero tenemos que confiar y tenemos que seguir. No podemos detenernos a este mover del Espíritu Santo. El número 3 tiene que ver con este. La tradición y la religiosidad es un obstáculo de lo nuevo. ¿Qué fue lo que le preguntaron los discípulos a Jesús? Dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Okay. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como dice la Escritura, como lo manda Dios? No, lo que preguntan es, ¿por qué no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? O sea, qué chistoso. No era ni siquiera un mandamiento de Dios, era una costumbre que ellos tenían. Entonces, algo que empezó como una buena cosa, porque ayunar es bueno, y aparte el motivo por el que estaban ayunando era bueno, pero ya la Biblia, las Escrituras, porque no tenían la Biblia, las Escrituras ni siquiera hablaban de este ayuno como lo llevaban ellos. Ellos ayunaban lunes y jueves, y la Biblia habla poco del ayuno, y cuando lo habla en festividades, no era tan así de que sí o sí lo tenías que hacer, pero ellos ya se habían puesto por encima. Ellos se habían puesto sus tradiciones y sus costumbres por encima. Entonces llegan y le dicen a Jesús, oye, ¿por qué no ayunas como lo hago yo? Y aquí muchas veces hacemos cosas porque así las venimos haciendo. ¿Qué pasaría si un día la alabanza, como estuvo ahorita, que estuvo poderosa, se alarga y ya no hay predicación? Wow, Dios nos guarde, ni Dios lo quiera, Santo Niño, Jesús del Monte, ampáranos. No, porque tenemos que predicar, o sea, de 11 a 11:30 la predicación, de 11:30 cuarto para las 12, los anuncios, de cuarto para las 12 a las 12 anuncios, niños, ofrendas, de 12 a 12:30 la predicación, y si algo sale de contexto, nos rompe el esquema. Pudiera parecerle gracioso a muchos, pero hay iglesias que así son. Y a mí me gustaba, yo era de esa congregación donde te entregaban tu boletín y así con minutos, los cantos, las lecturas, quién iba a pasar. Yo me sentía el hombre más feliz porque todo estaba bajo control, porque todo estaba, ya sabía a qué horas podía irme, a qué horas tenía que llegar, en qué momento, porque puestos de pie leeremos la escritura tal. Nos sentamos, pasará fulanito de tal a dar este y este.
Después nos ponemos de pie y cantaremos este himno. Y en serio, es así. Y Dios los bendice también y Dios los toca. Pero quienes no son tan estructurados, o los que son estructurados, les cuesta trabajo estos moveres del Espíritu Santo. Pero pongamos a pensar, realmente es tradición. En la Biblia dice, tienes que tener un horario, tienes que tener esto, o es dejarnos mover por el Espíritu Santo. Entonces, que nuestras tradiciones, que nuestras costumbres, que las maneras en las que estamos acostumbrados a adorar, a buscar de Dios, no sea un impedimento para este mover del Espíritu Santo. Entonces, punto número 3, la tradición y la religiosidad es un obstáculo para lo nuevo. Jesús vino a romper esquemas. Él ya no predicaba acerca del arrepentimiento, del juicio que predicaba Juan, que predicaban los fariseos. Él venía a predicar de amor, de bondad, de perdón. Y esto les rompió el esquema. Entonces, a ver, Jesús, ¿tú por qué no eres igual que nosotros? En vez de decir, bueno, a ver, las escrituras que dicen, y Jesús les contesta con estas enseñanzas. Y aquí es donde vamos al punto número 4. El vino nuevo, que es la nueva unción, produce presión. O sea, si no estamos hechos, si ya nos volvimos viejos espiritualmente, no podemos contener esta nueva unción. Necesitamos transformar nuestras mentes, necesitamos cambiar nuestros esquemas, debemos ser flexibles, no que estemos abiertos a recibir cualquier doctrina. Todo dice la Biblia que hay que filtrarlo por la palabra de Dios, pero cuando es un mover del Espíritu Santo, cuando es algo que ya está anunciado, cuando es algo que estamos viendo y palpando, tenemos que ser capaces de resistir esa presión. Vuelvo a la historia, o sea, cuando llego y hay estaciones proféticas, me causa un shock. O sea, de entrada ya me quedé porque ya no podía salirme y porque estaba mi esposa a mi lado. Entonces, pues ya, obediente como soy, pues ya me quedé. Donde manda capitán, no gobierna marina. Entonces ya me dicen, no, vamos a estar aquí y pues casi flojito y cooperando. Y pasamos a unas estaciones proféticas, y las estaciones eran de alimento, de pintura, de cartas, de un espejo, y miren, yo nada más entré y vi los letreros y dije, a ver, ¿dónde dice de comida? ¿Dónde dice de espejo? ¿Dónde dice de arte? ¿Dónde dice de esto? Y empecé a cuestionar, empezó a haber una presión que no podía con ella. Me sentía pecador, me sentía en dónde me vine a meter, en dónde dice la Biblia. Y entonces me vino un pasaje de Hebreos donde dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Y era un pasaje que me sabía, pero que en ese momento me dio paz. Dije, bueno, a ver, vamos a ver si sí. Pero empiezo a pasar una por una las estaciones, y en cada una me empiezan a dar la misma palabra. Entonces veo el fruto, que es una palabra que me anima, una palabra que me confirma, una palabra que me alienta, una palabra que me alimenta, pero que además me la dan personas que no me conocen, me la dan personas que no se comunican entre sí. Y yo digo, bueno, algo tienen, algo está pasando que no entiendo, que no comprendo, pero que sienten esa necesidad de seguir, de ser flexible. Y esa presión empieza a bajar. Y Dios empieza a transformar mi vida y empieza a cambiar mi corazón de un odre seco, viejo, que cree que todo lo sabe, a un odre flexible, que puede absorber esa nueva unción, ese crecimiento del Espíritu Santo. Y sí, va a producir presión en nuestras vidas, en tu vida, en la mía, en la que nos están escuchando. Nos va a romper esquemas, nos va a hacer cuestionarnos, pero tenemos que soportar esa presión. Porque el número 5 dice, si no eres apto para lo nuevo, la unción se desperdicia. Mucha gente, algunos conocen a Bill Johnson. Él, cuando llega a Reading, toma posesión de la iglesia y él dice, yo quiero una transformación, yo no quiero lo mismo, yo quiero un mover del Espíritu. Y empieza a haber reuniones
tremendas, poderosas, que se alargan, pero que hay unas manifestaciones de lo sobrenatural. Y una iglesia de miles, de repente se empiezan a ir. Gente que no fue capaz de recibir esa unción. Y digo, no son malos, tenían otras formas. Pero esa evolución, ese crecimiento que Dios quería para su iglesia en ese momento, los que no fueron capaces de tener esa unción, se rompieron y se fueron a otra iglesia donde iban a tener los mismos esquemas, donde iban a tener el mismo vino viejo, que no es malo, es bueno, pero se quedan allí. No quiero que esto se malinterprete a decir, somos mejores que otros, sino que Dios tiene un mover especial para nosotros. Y para ese mover especial para nosotros requerimos un vino nuevo, una nueva unción, pero debemos estar preparados, porque si no esa unción se va a derramar. Y fíjense lo que pasa, cuando no son, digamos, no están al mismo nivel, ni el vino ni el recipiente, se desperdicia. Pero cuando sí se es apto, el número 6 dice, la unción se preserva. Y la última parte del versículo dice, el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Qué interesante que se preserva la unción, pero también nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro caminar y nuestro actuar en nuestros nuevos tiempos. Cuando nosotros somos flexibles, cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo, se preserva tanto la unción como nuestra vida y nuestro ministerio. Y entonces adquiere esa forma elástica que permite que esa fermentación, ese mover del Espíritu Santo se vaya dando. Y es hermoso que los dos, la unción, eso que Dios tiene preparado para esta tierra, para este momento histórico, generacional, se preserve. Y nosotros también, y seamos parte de eso, no nos quebremos y esa unción se pierda. Eso, yo no digo que se perdieron, no, son salvos y siempre van a ser salvos y siempre van a tener un lugar en el corazón de Dios y Dios los va a tener presentes, pero ya no pudieron ser parte de ese mover, ya no pudieron ser parte de esa ola que transformó muchas iglesias de California, luego de Estados Unidos y ha llegado a América Latina. Solo los odres nuevos, esos que pudieron contener esa unción, pudieron preservarse junto con esa unción. ¿Sí me estoy explicando? O sea, cuando no somos compatibles, se desperdicia la unción, porque otro la va a tomar y se desperdicia nuestras vidas. Pero cuando somos compatibles con esa unción, lo maravilloso es que todo se preserva, tanto la unción, el poder, el mover, el propósito de Dios, como nuestra vida, nuestro ministerio, y juntos hacemos lo que Dios quiere que hacer, juntos con el Espíritu Santo. En este año lo vamos a recibir, pero vamos a recibir con esa nueva unción y debemos estar preparados para recibirla. Como último punto, esta unción trae gozo. El vino es símbolo del Espíritu Santo, pero también es símbolo de gozo. Dice el Salmo 104:15, el vino que alegra el corazón y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. ¿Quién no está contento con la cosecha? Dice el Salmo 127 que irá llorando, gimiendo, que lleva la preciosa semilla, pero regresará cantando, bailando, alegrándose cuando venga la cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué esta gran diferencia entre uno y otro? Es el mismo hombre, pero ¿por qué va triste? En la antigüedad no se tenía lo que ahora tenemos como fertilizantes, sistemas de riego. Todo estaba muy sujeta al clima, a las pestes, los animales, las langostas, los gusanos. Era una aventura central. Entonces, cuando un hombre tiraba literalmente la semilla, lo que estaba haciendo era que posiblemente con eso podía haber un último pan para sus hijos, con eso podría hacer una última torta para su casa, pero aún así la estaba tirando. Y por eso lloraba, y por eso gemía, y por eso se lamentaba, porque eso que era para su casa, él estaba tirándola y no sabía, no tenía certeza.
Pero ¿qué pasaba después? Cuando eso daba fruto. Entonces sí, la alegría y el gozo, porque daba fruto al 100, al 1000 por uno. Y entonces ese sacrificio que él hizo, ahora se veía recompensado no solo para él, sino su familia. Y eso me recuerda mucho lo que les platicaba al principio. Nuestros pastores estuvieron sembrando. Abre un healing room. Señor, pero es que no viene gente, tú ábrelo. Lo abrieron. Abre un cuarto profético, pero es que eso es nuevo, no se entiende, me van a tachar de loco, de hereje. No, tú ábrelo. Y lo abrieron. Que los osos, no, es que los osos no entienden ni la palabra, pues es esto. Y la gente no lo va a entender, pues tú ábrelo. Y lo abrieron. Que ahora el socio financiero, no, es que eso es muy materialista y estamos acostumbrados a cosas espirituales. Tú ábrelo. Y vino la provisión. Y que el socio de matrimonios, no, Señor, es que ¿para qué? Si ya decidieron, tú ábrelo. Y lo abrieron. Y me imagino que eran cuestiones de mucho riesgo para ellos, de confrontamiento, pero ellos sembraron. Y ahora viene el tiempo de cosecha. Ese tiempo donde desde los niños hasta los más grandes vamos a ser partícipes de esta bendición de cosechar. Y en enero, para no ir más lejos, va a haber Healing Rooms para niños. Va a haber un curso donde se les va a enseñar a los niños, a esos que tienen un corazón que todo lo cree, que tienen una fe ciega, que pueden orar por sus compañeritos, por sus familiares, por sus amigos, y pueden sanar, y van a sanar, y Dios va a usar a estos niños, y ellos van a imponer manos, y van a sanar, y niños con cuartos proféticos que van a dar palabra, van a imponer manos, y muchos van a decir, no, es que eso es peligroso, es que si tocan, se les puede pasar algo. No, eso es del Antiguo Testamento, donde las cosas malas tenían prevalencia sobre las cosas buenas, donde tocar un muerto te contaminaba, donde tocar a un enfermo te contaminaba, donde tocar a una mujer con flujo de sangre te contaminaba. Eso era antes. Con Jesús el paradigma se rompe. Es por eso que ese vino nuevo en muchos no tuvo cabida, porque Jesús tocaba muertos y no se contaminaba, al contrario, los muertos resucitaban. A Jesús lo tocaban mujeres enfermas de flujo de sangre y Jesús no se contaminaba, al contrario, la mujer sanaba. Y Jesús tocaba a los leprosos y los leprosos no contaminaban a Jesús, al contrario, Jesús los sanaba. Entonces va a empezar a romper esquemas. Un niño puede orar, claro que puede orar. Y un niño puede interceder, claro que puede interceder. Y un niño puede imponer manos y sanar a la gente, claro que puede, porque el Espíritu de Dios habita en el corazón de ese niño. Y quizás más que de nosotros, porque ellos no tienen esos esquemas de será, no será, ya está desahuciado, no tienen ni esas palabras. Y el Espíritu de Dios se puede mover en ellos y en nuestros jóvenes y en todo aquel que sienta esa necesidad y ese deseo de ser un odre nuevo. Pero para tener esto tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que renovarnos, tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo. Dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Tenemos que cambiar esos pensamientos, esos esquemas de no, es que esto nadie lo ha hecho, es que esto no puede ser, es que si Dios lo dijo, va a suceder. Y Efesios 4:23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu Santo los convierta en odres nuevos. Esos odres nuevos que sean capaces de resistir esa presión del cambio que se viene, de esa unción que viene en este año. Segunda de Corintios 4:16 dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. No se trata de edad, no se trata de decir, ya soy muy grande, así aprendí y así me voy a morir. No, no es la edad, es que tu espíritu, ese espíritu que Dios nos ha dado, que nos dejó Jesús cuando se fue, ese espíritu nos vaya renovando cada día. A mí me sorprende el hermano Wayne Mayer, o sea, un hombre de 98, 99 años y todavía está haciendo y todavía está sembrando y todavía está levantando iglesias, porque su espíritu se está renovando, no importa la edad,
No importa que nuestro cuerpo se vaya envejeciendo, se vaya muriendo, nuestro espíritu debe irse renovando para poder recibir esa unción. Por último, Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Qué hermoso y qué profundo. Vístanse con la nueva naturaleza. No que la anterior haya sido mala, pero hay una nueva naturaleza. Y se renovarán a medida que vayan conociendo a su Creador. Este es un proceso de toda la vida, conocer a nuestro Creador. Muchos llegamos, en el caso de nuestras familias, de mi esposa y el mío, llegaron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, porque conocieron a nuestro Creador de una manera especial. Ambas familias coincidentemente lo conocieron como un sanador, porque un tío abuelo de mi esposa estaba enfermo y le dijeron, dicen que los hermanos oran y Dios sana. Y fueron y Dios los sanó. Y en el caso de mi familia mi tía estaba muy enferma, no había médicos, y dijeron, dicen que los hermanos oran y sanan, y lo llevaron. Y conocieron a nuestro Creador como el sanador, pero después lo conocimos como nuestro proveedor, después lo conocimos como nuestro maestro, después lo conocimos como nuestro ayudador, como nuestra justicia. Y es un caminar que tienes que seguir conociendo a Dios de una manera diferente, más profunda, y solo lo vas a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas romper estos esquemas, necesitas salirte de tu zona de confort. Lo que viene, hay alguien que dice que se va a descontrolar. Abner, un maestro dice, esto se va a descontrolar. Y sí, literalmente se va a descontrolar. Porque vamos a ver cosas que no habíamos visto. Vamos a escuchar cosas que no habíamos escuchado. Vamos a entender cosas que las habíamos entendido de una manera diferente, pero Dios nos va a dar una nueva revelación. Pero todo esto es para estar aptos para recibir la nueva unción, ese vino nuevo que nos va a llevar a esta gran cosecha que tenemos por delante. Entonces, no quieres ser un odre nuevo, no quieres transformarte, no quieres ser compatible con esa nueva unción, con ese nuevo mover del Espíritu Santo. Yo sé que a muchos les parece fantasía, y cuando yo me escucho digo, es que no los culpo. O sea, ¿cómo le explicas a alguien que una persona que ya tiene metástasis por cáncer sanó de repente? En la mañana, platicando con un gran amigo, me decía, es que me dieron palabra de que en los pulmones tenían unos nódulos, pero que no me preocupara, que ya estaban calcificados y que se iban a deshacer. Y cuando fui al médico me dieron el mismo diagnóstico. ¿Cómo puede ser que sin aparatos, sin una preparación médica, sin un diagnóstico de estudios, le puedan decir eso? Esa es la revelación de Dios. Pero necesitan vivirlo, necesitan ser parte de esta ola, de esta unción que viene. Qué triste sería que no aguantemos la presión y nos quebremos, porque va a haber otros que sí la van a recibir y van a ser parte de este mover. ¿Tú quieres ser parte de este mover? ¿Quieres ser un odre nuevo? Vamos a orar para que Dios transforme nuestras vidas, para que conforme lo vayamos conociendo, nuestra mente vaya cambiando, se vaya adaptando a este nuevo mover, a esta nueva etapa. No que lo anterior haya estado mal, simplemente que ya quedó atrás. Enfoquémonos en esto que está por venir. No está mal, no criticamos, no vamos a decir que no sirvió, sentó las bases, pero ahora necesitamos una nueva unción para lo que se viene.